Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego ya como siempre pasaremos con el análisis técnico. En estas últimas horas hemos visto un movimiento que en cierta manera no se esperábamos, pero todavía hay algunas cosas que comentar. Todos esos apuntes los haré en el análisis técnico. Mientras vamos con las noticias. La Reserva Federal ha lanzado oficialmente el sistema de pago instantáneo FedNow y ya han salido unos cuantos bancos bastante importantes diciendo que van a utilizar este sistema de pago. Ejemplos de esto sería JP Morgan o Wells Fargo. El Banco Central de Turquía ha subido los tipos de interés a 17,5%. Y atentos a estas declaraciones. El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha dicho que las criptomonedas son un fraude, estafa y abuso. Creo que se nota que está un poco quemado con las criptomonedas, sobre todo después de lo que sucedió recientemente con XRP. Y esta noticia es muy positiva para los holders de Bitcoin. Se ha revelado que Tesla no ha vendido ninguno de los Bitcoin que todavía tenía en el segundo trimestre de 2023. Ojo, que los puede haber vendido ahora, justo después de la noticia, pero de momento en el reporte no aparecía que los hubiese vendido. Y ya la última noticia que me gustaría comentar en el día de hoy es la siguiente, y es que más de 40 naciones han manifestado interés en ingresar al bloque BRICS. Así que nada, a nivel noticias no hay nada más que comentar, vamos a revisar el técnico. Comenzamos revisando el SP500. En el día de ayer alcanzó esta zona que teníamos marcada de gran relevancia en el gráfico diario. Como veis, incluso dejé esto aquí marcado, porque es una zona donde hemos visto que le ha costado subir ya hasta en 3 ocasiones. Zona operativa muy importante y que decíamos que a partir de aquí, si alguno tenía una operativa en long en el SP500, tenía que por lo menos proteger esa operativa. Además llevamos un movimiento alcista bastante vertical que podría dar inicio a una corrección y esta podría ser una zona donde podría iniciar esa corrección. Obviamente si logramos ver en el gráfico esa pérdida de momentum, algo que a priori sí que está sucediendo. Si hacemos un ligero zoom veremos ya cómo hemos tenido el primer rechazo a esta zona. Si bajamos de timeframe, por ejemplo, al de 1 hora se ve un poco más claro. Podríamos tener una corrección durante los próximos días hasta quizás la zona del VWAP mensual, que lo tenemos en torno a los 4.482. Esta será una zona operativa muy interesante. Como os comentaba en el pasado, actualmente no hay ningún tipo de oportunidad operativa hasta que no veamos o un retroceso, como por ejemplo a este VWAP mensual, o una nueva estructura lateral, que también se podría llegar a desarrollar en estos niveles operativos. Pero de momento no lo estamos viendo, así que no podemos trabajar sobre nada. Por el momento en el SP500 tocará seguir esperando. Esto por parte del SP500, pero vamos a ver Bitcoin, ya que en el día de hoy me gustaría hacer algunos apuntes bastante interesantes en el análisis técnico, ya que como veis he dado otra nueva posibilidad de ver la acción del precio que estamos observando en estos niveles operativos, ya que en las últimas semanas estábamos entendiendo que esto era una estructura lateral prácticamente, pero hoy revisando un poquito más el gráfico sin tanta línea, me he percatado de que quizás esta estructura incluso podría tener una ligera inclinación alcista, que sería básicamente esto que tengo aquí marcado. Si considerásemos eso la estructura, también habríamos tenido una ligera sacudida en la zona de shorts. Quizás si estáis en un móvil no lo lleguéis a apreciar, pero voy a intentar hacer zoom para que lo veáis cómo ha sacudido ligeramente. De todos modos, dentro de la propia estructura también habría limpiado shorts. Pero lo importante en este caso es que después de eso tuvimos la muestra de debilidad y lo que estaría intentando hacer ahora es romper la parte baja con la consolidación, lo que nos daría oportunidades operativas en short buscando niveles operativos más bajos. Como os digo, es otra posibilidad que veo bastante interesante. Pero ahora también revisaremos qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas. No voy a borrar de momento esa estructura porque sí que considero que es interesante tenerlo en el gráfico para los próximos días, pero lo que sí que voy a hacer es quitar un poco de grosor porque ya sabéis dónde están esas líneas que he comentado. Más que nada para que el gráfico no esté demasiado sucio, que ya de por sí ahora mismo se están empezando a acumular las cosas, y que lo podáis ver de forma un poquito más clara. Porque por ejemplo ahora, para seguir trabajando el anterior análisis, lo que voy a hacer
va a ser marcar la parte alta y la parte baja de la estructura que estuvimos trabajando en días anteriores. Más que nada para que no haya confusión. Bien, ahora volviendo con el análisis de los días anteriores. ¿Qué es lo que hemos visto en estas últimas horas? Pues algunos eventos bastante importantes. Lo primero, en días anteriores ya comentábamos que esta ruptura no me acababa de convencer. Había algunas huellas que ya hemos comentado en vídeos anteriores y que tampoco quiero llegar a repetir, que nos indicaban que pues no daba tanta confianza ese movimiento bajista como para ser una ruptura clara. Además veíamos muchísima liquidez por parte de los short en todos estos niveles operativos. Luego estaremos revisando también los mapas de liquidaciones. Y comentábamos después de empezar a consolidar este reingreso que sería muy interesante estar valorando algún tipo de compra a niveles operativos más altos dentro de la propia estructura. Pero pusimos un requisito muy importante y remarqué la importancia de romper la zona del BIPOC, ya que en días anteriores observábamos cómo en la zona del BIPOC la presión vendedora era bastante importante y para que el movimiento demostrase fortaleza iba a ser necesario romper esta resistencia, cosa que no ha sucedido. Como veis, hemos tenido un rebote directo justo en la zona del BIPOC. Volvieron a entrar vendedores de forma agresiva y ahora atacaron con mayor agresividad la parte baja de la estructura. Eso sí, parece ser que está volviendo a frenar el precio en estos niveles operativos. Volvemos a ver una acción del precio muy similar a la que vimos en este momento. De hecho, aquí es que justo ha dejado también una mecha muy similar en una zona prácticamente igual, por lo que entiendo que están volviendo a aparecer esos compradores a intentar defender al precio. Eso sí, seguimos sin ver esa sacudida a la zona de mínimos. Si trabajásemos la otra estructura, la que comentaba en el inicio del análisis, sí que habría sacudido en cierta manera los mínimos con cierta inclinación alcista. Y de hecho, esto podría ser una sacudida como un giro rápido. Pero para nosotros buscar una oportunidad operativa en long, tendríamos que ver que reingresa en la estructura y que consolida ese reingreso. De hecho, ese setup sería también muy interesante porque en caso de darse ese reingreso, esa consolidación podría incluso llegar a ser por encima de la zona del BIPOC, confirmando con esto también la ruptura y la muestra de fortaleza, que luego posteriormente también se debería de consolidar con esa visita a la parte alta de la estructura. Así que nada, eso es todo lo que tenía que comentar a nivel técnico. Son un poco los setups operativos que tengo ahora mismo en mente. Eso sí, en caso de tener el reingreso mañana en lo que es otra vez la estructura, quizás podemos llegar a ver otro fin de semana lateralizando dentro de la propia estructura, como sucedió en el fin de semana pasado, o también en este fin de semana. Así que creo que el análisis de mañana también va a ser bastante interesante, por lo que recomiendo que no te lo pierdas. Y para eso te puedes suscribir al canal. Así que nada, dicho esto, vamos a revisar también las herramientas, a ver qué es lo que podemos observar por ahí. Comenzando por Bookmap. Os recuerdo también que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo, incluyendo también el resto de mis redes sociales. En Bookmap veíamos cómo había órdenes de compra en los 29.500 defendiendo el precio, pero en estas últimas horas se han retirado estas compras. Es cierto que luego hay algunos otros niveles más abajo que también tienen compras, pero esto ya en el corto plazo es bastante interesante, porque en el lado contrario sí que tenemos venta. En los 29.900 seguimos viendo cómo están estas ventas ya desde hace algunas cuantas horas más, y estas no se han retirado, siguen ahí. En el multibook veíamos cómo entraban órdenes de compra a defender al precio en los 29.600, se mantienen también en los 29.500 y en el resto de niveles pues parecido a días anteriores, no ha cambiado mucho la cosa. Y bueno, como siempre vamos a revisar los mapas de liquidaciones, comenzando por los de medio plazo. Mirad cómo fue a por parte de esa liquidez que comentábamos en vídeos anteriores, pero ojo porque no ha llegado a limpiarlo todo. Sí que es cierto que yo diría que en torno al 60% de la liquidez que había sí que la ha limpiado,
pero todavía queda un poquito por aquí, en torno a los 30.450 más o menos. Como veis, aquí vemos algo bastante similar. Ahora mismo hay un poquito de liquidez por parte de los short hasta los 29.975 y luego quedó este clúster aquí suelto, que era un clúster también bastante importante. Es lo mismo que veíamos en vídeos anteriores, pero quitando ya la zona que habían limpiado. Este clúster está en torno a los 30.384, llegando hasta los 30.844. Vamos a cargar los mapas de corto plazo a ver qué vemos por ahí. Y mientras revisamos los CVDs. Aquí hay algo bastante importante. Primero, veíamos como en el movimiento alcista Coinbase no seguía el precio. De hecho, es que estuvo descargando spot constantemente. Y después, en el movimiento bajista, comenzó a acumular. De hecho, es que sigue acumulando actualmente. Muy curioso esto. Bitfinex descargó bastante spot antes del movimiento alcista y luego se animó a acompañarlo, hasta que después metió una venta muy agresiva antes del movimiento bajista y una un poquito menor después, justo en el movimiento bajista. Aquí algunos se han anticipado a este último movimiento. Por parte de Binance, más o menos siguiendo al precio. Huobi ha estado siguiendo al precio durante el último movimiento, aunque os recuerdo que en general tuvo una tendencia acumulativa durante los últimos días. OKX en este caso siguiendo al precio solamente en el movimiento bajista. Los futuros en general siguiendo al precio durante todo el movimiento. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar los mapas de corto plazo, donde vemos bastante más liquidez por parte de los short actualmente. Como veis, tenemos aquí un clúster bastante importante, podríamos decir que hasta los 30.070, y luego otro desde los 30.350 hasta los 30.516 más o menos. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si os suscribís y dejáis un like, y nos vemos en el próximo vídeo.